¿Te imaginas pasar de las alfombras rojas y la popularidad a una fría celda? La fama no siempre asegura una vida perfecta. Algunos actores, incluso en la cima del éxito, terminaron tras las rejas por errores que cambiaron su vida para siempre. ¿Quieres saber quiénes y por qué? Quédate hasta el final, porque te contaremos las historias más impactantes de estas celebridades que vivieron la caída más brutal de su carrera. Algunos de ellos no pudieron levantar cabeza. ¡Comencemos! Juan Gabriel no necesita presentación. Uno de los cantautores más queridos de México, conocido como el Divo de Juárez, logró conquistar millones de corazones con su música y su inconfundible estilo. Desde sus inicios, cautivó al público con temas como Querida, Amor Eterno y Hasta que te conocí. Su talento lo llevó a ser admirado en toda América Latina y el mundo, consolidándose como una leyenda viviente de la música mexicana. Sin embargo, pocos saben que su camino al estrellato no fue nada fácil. Antes de ser el Divo de Juárez, Juan Gabriel, cuyo verdadero nombre es Alberto Aguilera Valadez, enfrentó uno de los momentos más oscuros de su vida, el encierro. En 1970 fue acusado de robo y enviado a la temida prisión de Lecumberri, apodada el Palacio Negro. Esta experiencia marcó profundamente su vida, pero no logró apagar su brillo. Durante los 18 meses que estuvo encarcelado, su historia fue dura. El aislamiento y la falta de apoyo de su familia fueron una prueba implacable. Se dice que, aunque escribía cartas a su madre, jamás recibió respuesta. A pesar de las adversidades, Juan Gabriel encontró en la música un refugio. Allí, entre las frías paredes de la prisión, nacieron algunos de sus primeros éxitos, como No tengo dinero, que se convertiría en un himno de esperanza. La cantante y actriz Enriqueta Jiménez, conocida como La Prieta Linda, fue quien intervino para lograr su liberación, pagando su fianza. Este gesto no solo le devolvió la libertad, sino también una oportunidad de demostrar al mundo quién era. Pero lo curioso de esta historia es que, según registros oficiales, no existe evidencia de que Juan Gabriel haya estado en Lecumberri. ¿Un error administrativo? ¿Una confusión? Nunca se sabrá del todo. Lo que sí es seguro es que este episodio difícil no detuvo su carrera, sino que la impulsó. Su vida es un testimonio de cómo la adversidad puede transformarse en arte, y su legado sigue vivo como uno de los mayores referentes de la música mexicana. Pero si crees que esta historia es impactante, espera a escuchar lo que pasó con una de las estrellas infantiles más queridas de México. En los años 50 y 60, Cesario Quesadas era uno de los rostros más conocidos del cine mexicano. Apodado Pulgarcito por su papel en la película del mismo nombre, encantó a toda una generación con su carisma y talento. Su fama como estrella infantil lo llevó a compartir pantalla con leyendas como Chabelo, Roberto Gómez Bolaños y Manuel Valdés. Películas como Santa Claus y Pulgarcito lo convirtieron en una figura entrañable para los espectadores, quienes lo veían como el niño perfecto de las pantallas. Pero lo que parecía una carrera de ensueño terminó de la peor manera. Décadas después de haber dejado los reflectores, Cesario Quesadas enfrentó una de las acusaciones más graves que alguien puede recibir. En 2002, fue sentenciado a 19 años de prisión tras ser denunciado por su expareja por conducta inapropiada hacia menores dentro de su núcleo familiar. Durante su tiempo en el Centro de Reinserción Social de Yucatán, su vida cambió por completo. Allí era conocido como Pulgar y se mantenía activo participando en actividades como el softball y el ajedrez, incluso liderando el equipo de reclusos. Entre sus visitantes destacaron personalidades como Carmen Salinas, quien acudió al penal para apoyar a los internos, incluida su causa. A pesar de todo, Cesario siempre defendió su inocencia, alegando que las acusaciones fueron producto de conflictos personales con su ex. En 2021, después de casi 2 décadas en prisión, fue liberado. Pero el regreso a la libertad no significó un retorno al estrellato. Su imagen quedó marcada por el escándalo y su historia es recordada como una de las caídas más brutales de una estrella infantil. Ahora, si esto te pareció oscuro, agárrate, porque lo que viene tiene que ver con una leyenda del cine mexicano que pasó de la gloria a un crimen mortal. Hablar de Emilio el Indio Fernández es mencionar a una leyenda del cine mexicano.
Este hombre, además de ser actor y director, fue una de las mentes más brillantes detrás de la época de oro del cine nacional. Películas como María Candelaria y La Perla no solo llevaron al cine mexicano a la cima internacional, sino que también le valieron premios como la Palma de Oro en Cannes y un Globo de Oro. Incluso se dice que su perfil sirvió de inspiración para la estatuilla del Oscar. Pero detrás de su genio artístico, había un hombre con un carácter explosivo. El Indio era famoso por su temperamento, y eso lo llevó a protagonizar un episodio trágico. En 1976, durante una discusión con un campesino llamado Javier Robles Aldecoa, Emilio sacó un arma y lo mató. Fue arrestado y condenado a más de 4 años de prisión en Coahuila, aunque solo cumplió 7 meses tras pagar una fianza de 150,000 pesos. Su tiempo en la cárcel no fue fácil. Lejos de los reflectores y rodeado de rejas, Emilio se enfrentó a la soledad y al desprestigio. Al salir, evitó a la prensa y culpó a los periodistas por arruinarle la vida. Regresó a la Ciudad de México para intentar retomar su carrera, pero las puertas comenzaron a cerrarse. La violencia de este episodio y su carácter impredecible le costaron mucho más que tiempo en prisión. También empañaron su legado. Con el tiempo, Emilio vivió aislado, consumido por su propia fama y excesos. Falleció en 1986 a los 82 años, dejando atrás un legado cinematográfico inigualable y una vida personal llena de contradicciones. Pero si pensabas que este era un caso extremo, espera a escuchar sobre otro ícono que, a diferencia de El Indio, encontró esperanza tras los barrotes. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, es uno de los comediantes más queridos en la historia del cine mexicano. Con su estilo pachucón, su carisma único y un sentido del humor que conectaba con el público, protagonizó más de 100 películas que marcaron a generaciones. Tintán no solo hacía reír, también cantaba, bailaba y, sobre todo, entretenía como pocos. Durante los años 40 y 50, fue una de las figuras más influyentes de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, detrás de esa sonrisa contagiosa, había un hombre enfrentando problemas económicos graves. En 1969, Tintán fue arrestado en su casa de la Ciudad de México por girar un cheque sin fondos de más de 13,000 pesos. ¿La razón? Las deudas lo habían alcanzado. Fue trasladado a Acapulco y, tras declarar ante el juez, pagó una fianza de 5,000 pesos para recuperar su libertad. Aunque el incidente no fue tan escandaloso como otros casos, evidenció las dificultades económicas que enfrentaba en sus últimos años. Lamentablemente, los problemas financieros no fueron su único desafío. Tintán falleció en 1973 a los 57 años, víctima de un cáncer de páncreas que le ocultaron sus seres queridos para evitarle más sufrimiento. Su vida terminó mucho antes de lo que debía, pero su legado permanece intacto como uno de los más grandes comediantes de la historia mexicana. ¿Conocías su historia? Déjanos un comentario antes de seguir con el siguiente actor, que seguro te sorprenderá. Raúl Ramírez Uribe fue un actor reconocido durante la época de oro del cine mexicano y, más tarde, en las telenovelas. Con más de 100 producciones en su carrera, su talento lo convirtió en una figura importante dentro de la industria del entretenimiento. Pero, además de ser actor, Raúl asumió roles administrativos, llegando a presidir la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, en los años 80. Fue justo durante su tiempo como presidente de la ANDI que tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con la intención de hacer crecer los fondos de la institución, decidió invertir el patrimonio de la organización en la bolsa de valores. Pero lo que parecía una gran idea se convirtió en una pesadilla cuando las inversiones fallaron y se perdieron millones de pesos. Las consecuencias no tardaron en llegar. Raúl fue acusado de mala administración y enviado a prisión. Afortunadamente para él, su tiempo tras las rejas fue breve, durando solo 3 meses. Aunque el escándalo pudo haber marcado el final de su carrera, Raúl Ramírez logró regresar al mundo del espectáculo. Retomó su trabajo como actor e incluso se aventuró a dirigir y escribir guiones. Más tarde brilló en telenovelas emblemáticas como Salomé y Mariana de la Noche,
consolidando su lugar en la televisión mexicana. La historia de Raúl es un recordatorio de que, a pesar de los errores, el talento y la perseverancia pueden abrir segundas oportunidades. Aunque también es justo reconocer que cuando cuentas con la popularidad y cariño de tus fans, todo es más sencillo, ¿verdad? Lupita D'Alessio, conocida como La Leona Dormida, es una de las voces más poderosas y emblemáticas de la música mexicana. Sus baladas y canciones llenas de pasión la convirtieron en un ícono de la música en los años 80 y 90. Su presencia en los escenarios era imponente, y su vida personal, llena de altibajos y escándalos, siempre fue un tema de interés para sus fans y los medios. Pero en 1993, su carrera dio un giro inesperado cuando fue detenida por evasión fiscal. Todo ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde más de 20 agentes de la Policía Federal la arrestaron. Fue trasladada al reclusorio femenil Oriente, donde pasó 3 meses enfrentando las acusaciones de que debía una suma importante de impuestos al gobierno. Lupita aseguró que este problema no fue por su mala intención, sino por la mala administración de las personas en las que confió para manejar su dinero. Durante su tiempo en prisión, enfrentó momentos de desolación y aislamiento, describiendo su experiencia como estar en un lugar sin oxígeno. Sin embargo, también encontró apoyo en las reclusas, quienes, según ella, la cuidaron durante ese periodo tan difícil. Tras su liberación, Lupita no dejó que esta caída marcara el final de su carrera. En 1994, regresó con fuerza lanzando el álbum Desde mi libertad, que incluyó el exitoso sencillo Leona Dormida. Este trabajo simbolizó no solo su regreso a la música, sino también su fortaleza para superar adversidades. Pero, si crees que esta historia es intensa, espera a escuchar sobre un cantante infantil que pasó de las cumbres de la fama al infierno de las adicciones y la cárcel, Joselito. Joselito, conocido como El Niño Ruiseñor, fue una sensación mundial en los años 50 y 60. Con su voz única y potente, protagonizó películas como El Pequeño Ruiseñor y Saeta del Ruiseñor, convirtiéndose en uno de los cantantes y actores infantiles más exitosos de su época. Desde escenarios en París hasta presentaciones en Japón, su talento lo llevó a brillar a nivel internacional. Sin embargo, la transición de estrella infantil a adulto fue devastadora para su carrera. A medida que su voz y su imagen cambiaron, perdió relevancia en el espectáculo. En los años 60, decidió mudarse a Angola, donde, según rumores, comenzó a involucrarse en negocios oscuros mientras organizaba safaris. En 1990, la vida de Joselito tocó fondo. Fue arrestado en España por posesión de sustancias ilícitas y condenado a 5 años de prisión. Este momento marcó un antes y un después en su vida. En la cárcel, enfrentó sus problemas de adicción y poco a poco comenzó a reconstruirse. Aunque nunca volvió a ser la estrella que fue de niño, logró regresar a los medios con apariciones especiales en proyectos como Spanish Movie y Torrente 4. Incluso participó en el reality Supervivientes, donde compartió detalles de su complicada vida. A sus 79 años, Joselito ha mantenido un perfil bajo, dejando un legado en la música y el cine que sigue siendo recordado por sus admiradores, también en México. Y así llegamos al final de esta lista de 7 actores que en algún momento de sus vidas pasaron de ser estrellas admiradas a enfrentarse a uno de los momentos más duros que alguien puede vivir: la cárcel. Cada uno de ellos tiene una historia tan única como impactante. Desde el ingenio y el humor de Tintán, que no lo salvaron de sus problemas económicos, hasta la fuerza de Lupita D'Alessio, quien logró resurgir como la Leona Dormida después de tocar fondo. Es difícil no quedarse pensando, ¿qué lleva a alguien tan exitoso a terminar tras las rejas? ¿Es la presión de la fama, las malas decisiones o simplemente la vida misma que a veces da giros inesperados? Por supuesto, no todos los casos son iguales. Algunos, como Juan Gabriel, transformaron la adversidad en arte, mientras que otros, como Cesario Quesadas, enfrentaron acusaciones que marcaron sus vidas para siempre. Ahora queremos saber, ¿qué historia te impactó más? ¿La tragedia de El Indio Fernández, con su carácter explosivo y su vida de excesos? ¿O tal vez la de Joselito, el niño prodigio que tuvo que reconstruir su vida después de caer tan bajo?
Déjanos tu opinión en los comentarios, porque estas historias siempre nos dejan algo que reflexionar. La verdad es que la fama no es garantía de una vida perfecta. A veces, puede ser incluso más complicada que la de una persona común, con errores que son amplificados frente a millones de ojos. Pero, si algo nos enseñan estas historias, es que no importa cuán bajo caigas, siempre hay una oportunidad de levantarse, aunque algunos nunca logran hacerlo. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Nos encantaría que nos dijeras a quién te gustaría ver en el próximo video. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.